Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y traiga sobre ti paz. Esta noche yo quiero compartir contigo un pasaje de la palabra que está en Primera de Samuel, capítulo 4. Es un pasaje que nos habla de por qué muchas veces Dios se aparta de nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros, a veces la gente se pregunta, ¿por qué me pasan estas cosas? Ahora, ciertamente recuerden cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, siempre hay tres motivos, ¿no? El primer motivo es porque nosotros estamos siendo probados por Dios, ¿no? Cuando José estaba siendo vendido por sus hermanos, él estaba pagando las consecuencias de su pecado. ¿Qué creen? Cuando José estaba siendo metido a la cárcel por un delito que no cometió, ¿él estaba pagando sus pecados? ¿Qué estaba pasando con José? Estaba siendo probado por Dios, estaba siendo probado su corazón. Entonces, cuando tú estás pasando una situación de crisis, lo primero tú tienes que preguntarte, ¿Dios me estará probando? La segunda situación que viene a causa de las crisis en nuestra vida tienen que ver con nuestras faltas, ¿no? Dice que no te engañes porque tu pecado te alcanzará, dice, ¿no? Todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Dice, nuestro pecado nos alcanzará. Y cuando esta palabra dice tu pecado te alcanzará, y es un poco difícil, a veces muchas personas creen que se van a salir con la suya. Mucha gente cree que hay, entre los delincuentes piensan siempre tener o hacer el, ¿cómo le llaman? El delito perfecto, ¿cómo le llaman? El crimen perfecto le llaman, ¿no? El crimen perfecto, no hay crimen perfecto, ¿no? O sea, con Dios tú no puedes tener un crimen perfecto, Él no va a dejar que pasen las cosas. Ahora, ciertamente Él puede perdonarnos, sí. Él puede darnos una oportunidad, sí. Entonces, la segunda circunstancia de nuestras crisis son consecuencia de nuestras acciones, de nuestras malas decisiones. Entonces, la segunda situación son nuestras malas decisiones, ¿no? Dijimos, la primera es la prueba de Dios. Dios te pone una prueba, ¿no? La segunda son nuestras malas decisiones. Y la tercera razón es porque hay personas que de alguna forma no van a estar contentos con nosotros, con lo que estamos haciendo o lo que estamos viviendo. Lamentablemente hay un problema serio en el mundo, ¿no? Y es la envidia, las personas nunca van a estar dispuestos, porque no puedo echarle la culpa al diablo, ¿no? Porque generalmente es Dios el que te pone en prueba. Y cuando Dios te pone en prueba, hay circunstancias que vienen a tu vida, pero también son personas o seres humanos, ¿no? Alguien decía, la gente dice, no, es que el diablo me hizo hacer esto, el diablo me hizo hacer aquello, y eso no es verdad, ¿no? Porque nosotros tomamos las decisiones, ¿no? Tú le permites a Satanás, tú le vas a permitir a Satanás. Ciertamente sabemos que Dios y Satanás usa personas para sus propósitos, pero hay seres humanos que te van a llevar a hacer la vida terrible. Yo les pregunto les hago una pregunta, porque en un momento una joven se sentó conmigo y me dijo, mis padres me abandonaron, abusaron de mí a corta edad y terminé a partir de los 12 años prostituyéndome. Yo les hago una pregunta, ¿eso fue responsabilidad de Dios? ¿Dios fue responsable de que esa muchacha terminara vendiendo su vida o su cuerpo a partir de los 12 años? ¿Qué crees, Carlos? No, hay responsabilidad de las personas. Los papás somos responsables de la vida de nuestros hijos, los amigos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que malas amigas han llevado a muchachas a que sean abusadas por sus amigos en una fiesta? ¿Cuántas veces hemos escuchado malos amigos que le han dado droga a sus compañeros, ¿no? y comenzaron a hacerse adictos? Entonces eso no tiene que ver con el diablo, no tiene que ver con que Dios permitió eso, sino que son las decisiones que nosotros... Ahora, las decisiones que nosotros tomamos van a tener consecuencias.
Entonces este pasaje de la palabra es tremendo, ¿no? y habla de por qué los filisteos toman el arca del pacto. Vaya conmigo, vamos a leer 1 Samuel capítulo 4. Yo quiero leer en la traducción viviente. Si usted tiene la traducción viviente, por favor lo lee conmigo. Yo un versículo, ustedes un versículo. Y dice la palabra del Señor así: y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Benecer y los filisteos estaban en Afec. Versículo 2, ustedes. Dice que los filisteos atacaron a Israel y mataron 4,000 hombres. Ya no era el ejército invencible. ¿Qué había pasado, no? Dice que Dios les había dado victoria, ellos habían tomado la tierra prometida, pero ahora ellos habían ido a la guerra y habían perdido. Generalmente, perder una guerra tenía que ver con una situación entre el pueblo y Dios. Versículo 3 dice: terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Israel se preguntó: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos a Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Versículo 4, ustedes. Dice: cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. Versículo 6. Entraron en pánico, dice: los dioses han llegado a su campamento. Exclamaron: esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Versículo 8. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Versículo 10. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios y mataron a Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. Versículo 12. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y le contó lo que había sucedido, un clamor resonó en todo el pueblo. Versículo 14. Quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. 16. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente. También mataron a tus dos hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios. 18.
La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajo de parto y dio a luz. 20. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? O la gloria se ha ido. Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Todos juntos. La gloria se ha ido de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Qué tremendo este pasaje de la palabra. Este pasaje de la palabra habla de un cumplimiento profético. Cuando ustedes leen el capítulo 2 de Samuel y el capítulo 3, dice, vino un profeta a hablarle a Samuel y le dijo, lo que voy a hacer es tan terrible porque en un solo día, dice, morirán los hijos de Elí y Elí, ¿no? Junto con su casa. Y dice la palabra, algo que es bien fuerte, ¿no? Dice la escritura que dice la palabra de Dios, ningún sacrificio hará expiación por los pecados de los hijos de Elí. ¿Qué habían hecho los hijos de Elí? Para que Dios dice, juro por mi nombre que no los voy a perdonar, ¿no? En algún momento yo les he compartido a ustedes, la gente dice, Dios perdona todos los pecados. ¿Será cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Por qué dice el Señor? Dice, hizo un juramento. Dice, no voy a perdonarle los pecados a los hijos de Él. ¿Leyó ese pasaje? Muchas veces, a veces nosotros vamos a escuchar de la teología el hecho de que dice Dios perdona todos los pecados. Ahora alguien me puede decir, pero pastor, esto fue antes de la muerte de Jesús. Y después de la muerte de Jesús ya Dios puede perdonar todas las cosas. Porque después de la muerte de Jesús hubo gracia en la tierra. ¿Hay gracia después de la muerte de Jesús o no? ¿Cuándo comienza la gracia? ¿Saben qué cosa es la gracia? ¿Qué es la gracia? La gracia es la misericordia de Dios, es el perdón de Dios por nuestras faltas y nuestros pecados. Ahora la pregunta es, ¿cuándo comenzó la gracia? ¿Con la muerte de Jesús? ¿Cuándo comienza la gracia de Dios? Desde Adán, cuando Adán peca. Ahora otra pregunta más profunda, ¿no? Isa, aquí hay un asiento. Adelante. ¿Por qué no hallaron gracia en los ángeles? ¿Por qué no fueron perdonados los ángeles? ¿Por qué no hallaron gracia a los ángeles? ¿Solamente para los hombres? ¿O es para toda su creación? ¿Qué pasó? Miren, una de las cosas porque no crean que Dios los castigó a los ángeles por una sola rebelión. Hay un pasaje de la palabra en Números, dice que Dios nunca cambia. Él es el mismo. Pero cuando dice eso, no es que Dios no va a cambiar de parecer, sino Él tiene una naturaleza y su misericordia siempre ha sido eterna. Y Dios, yo les aseguro que a los ángeles les dio muchas oportunidades. El problema es que ellos tenían acceso a la gloria de Dios. Cuanto más cerca de Dios, el rango de tu falta, de tu falla tiene que ser menor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que a ellos Dios les dio, y les aseguro que Dios les dio una oportunidad. Pero no quisieron oír. Y la Biblia dice en el capítulo 3,
del libro de Samuel. Vayan conmigo, capítulo 3, el capítulo anterior. En el versículo 11. Dice la palabra, 1 Samuel capítulo 3, Dios hizo una amenaza, ¿no? Dios trajo una palabra profética. Dice, entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel. Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de ¿qué? De sacrificios ni ofrendas. Jamás será perdonado. Wow. Ahora, si ellos se hubieran arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Si lo hubiera perdonado o no. Pero ¿por qué Él dice, ni ellos traigan sacrificio o ofrenda, les voy a perdonar? ¿Por qué? ¿Porque sabía que no se iban a arrepentir? ¿O por qué? ¿Qué piensan, Carlos? Pero ¿por qué Él dice, miren la Reina Valera lo que dice, fuerte eso, ¿no? La Reina Valera dice en el versículo 14, por tanto, miren, la Reina Valera es más fuerte, ¿no? Lean lo que dice la Reina Valera en el versículo 14, a la voz de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, fuerte. Dice, yo he jurado. O sea, ¿tan enojo tenía Dios? Dios estaba tan enojado. Dice, miren, Dios hace un juramento de bendecirte. Y cuando Él hace un juramento, dice de no perdonarte tus pecados. Qué fuerte, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que Dios llegó a ese punto? En los versículos anteriores está así, dice, Él no ha hecho absolutamente nada. Él no ha corregido las cosas. Por eso, ustedes son líderes. Y una de las cosas que debemos hacer, nosotros debemos corregir lo que esté mal. En nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestro grupo familiar. Tú no puedes hacerte de la vista gorda. Si algo está pasando en tu casa, si algo está pasando con tus hijos, tienes que corregir las cosas. Porque muchas veces Elí no quería hacer eso porque eran sus hijos. Y Él no les dijo absolutamente nada. Cuando ustedes miren el capítulo 2, Elí les dice, hijos míos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No? Dice la palabra que capítulo 2, versículo 22, léalo conmigo. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Él sabía. O sea, nosotros no podemos hacernos a los locos. Tú no puedes dejar pasar las cosas. Por eso yo quiero que tú no te enojes cuando el pastor te corrige, cuando el líder te llama la atención. No te ofendas porque lo están haciendo para tu bien. No quiere que te pase lo que le pasó a Elí. Dice, ¿qué hacían? Se dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y miren lo que les dice Elí a sus hijos, ¿no? La traducción viviente dice, ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de todo lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Versículo 23 dice, Elí les dijo, he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos, los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder?
Sin embargo, los hijos de Eli no hicieron caso a su padre porque el Señor había decidido quitarles la vida. Wow. Por eso nosotros los pastores somos responsables de la iglesia. Ustedes los líderes son responsables de las cosas que pasan en la iglesia. Hay personas que han sido, yo he tenido que confrontar personas. Saben, una de las cosas que tiene la iglesia cristiana es que piensa que por el amor de Dios vamos a dejarles pasar las cosas. Yo recuerdo una situación en el colegio que nosotros teníamos, donde una niñita confesó que su papá le hacía tocamientos indebidos. Y cuando ella, la directora me dice, yo le digo, vamos a ir a emergencia mujer, tienen que denunciar a esa persona. Hermanos, yo sé de muchas iglesias donde los diáconos de la iglesia le pegan a sus esposas. Y el pastor lo sabe y no dice absolutamente nada. Yo sé de iglesias donde los diáconos, los miembros de la iglesia principales le han hecho abortar a sus esposas porque no quieren tener un bebé. El pastor lo sabe y no ha dicho absolutamente nada. O cuando en lugares donde los jóvenes dicen, ¿no? El muchacho agarra y se casa, se acuesta con la siervita y después dice, no, ella no es la hija de Dios. Dios tiene a alguien especial preparada para mí. Y con ese cuento ha pasado por 5 muchachas de la iglesia. El pastor lo sabe y no ha hecho nada. Yo sé de pastores que sus hijos han hecho eso en la iglesia con las hermanas de la iglesia. Entonces, hermano, cuando pasan esas cosas, Dios no deja. Dios no nos hace impunes. Yo sé que Dios nos perdona, pero Él tiene que ejercer justicia. Miren, yo le voy a hacer un ejemplo que es una verdad, ¿no? Si mi padre fuera un policía y mi padre me encuentra robando, ¿qué debería hacer mi padre como policía? ¿Me debería capturar o no me debería capturar? Sí, porque esa es su función. ¿Me debería meter a la cárcel, sí o no? Pero después él va a tener que visitarme a mí, porque sigue siendo mi padre. Y así es Dios. O sea, Dios va a ejercer su justicia, pero no te va a dejar de ser padre. Cuando tú te equivocas, cuando decimos el Señor me ama a pesar de todas, sí, te ama a pesar de todas las cosas, nos ama. Pero Él no va a dejar de ejercer su justicia con nosotros. Y eso pasó con Israel. O sea, cuando tú te equivocas, Dios no va a dejar de ser tu padre. Si yo soy tu padre, yo soy policía y te encuentro robando, yo te voy a capturar, aunque eres mi hijo, y te voy a meter preso. Pero después de que te meta preso, te iré a visitar y me preguntaré qué hice mal para que mi hijo saliera así. Esa es la verdadera actitud de un papá. Entonces, nosotros en la iglesia tenemos que mirar y corregir ese tipo de cosas. Por eso el capítulo 4, cuando vamos al capítulo 4, este es el contexto de cómo se pierde el arca del pacto. ¿Qué representaba el arca del pacto? ¿Se acuerdan? El arca del pacto representa la presencia de Dios. ¿Cuándo viene destrucción a una iglesia? Cuando la presencia de Dios se va. Dice, los filisteos lo capturan, en otras palabras, se va de un lugar. Si tú estás en un lugar donde no hay presencia de Dios, sal de ese lugar lo más rápido posible. Cuando tú levantes la obra, tiene que haber presencia de Dios en ese lugar. Porque si no hay presencia de Dios, lo que nosotros estamos teniendo es una religión más. Tiene en nuestras reuniones, en nuestros cultos, tiene que estar la presencia de Dios. La presencia de Dios no es que Dios te aprueba, sino que Él está a pesar de las circunstancias, porque todas las iglesias tienen sus situaciones y sus problemas. Dios está diciendo, yo quiero morar aquí. Este es un lugar especial para mí. Entonces dice la palabra del Señor en Samuel capítulo 4. Dice el versículo 2, y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido.
y derrotaron a Israel y mataron 4,000 hombres. Hermanos, un fracaso, perder una batalla era símbolo que Dios te había abandonado. En nuestra vida tiene esa misma connotación. Cuando tú pierdes una batalla, puede ser una batalla económica, una batalla de salud, una batalla emocional, sentimental, una batalla espiritual. Cuando tú pierdes una batalla, tú te tienes que preguntar las 3 preguntas. ¿Es el hombre? ¿Es Dios probándome? ¿O esto es consecuencia de mis pecados? Porque no todo, hermano, es que tú estás en pecado. No todos son las personas. También Dios puede estar presente ahí. La Biblia dice en Mateo capítulo 4. ¿Quién llevó a Jesús al desierto para ser probado por el diablo? ¿Quién fue? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto, dice el Espíritu de Dios, para ser probado por el diablo. Entonces no todo viene de parte de Satanás, Dios va a permitir. Entonces cuando Israel dice y mueren 4,000 personas, Israel se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Entonces terminado la batalla se retiraron a su campamento y miren el versículo 3, ahí está la pregunta. ¿Qué cosas se preguntaron los israelitas? ¿Cuál fue la pregunta que ellos tenían? Porque ellos se estaban dando cuenta que algo estaba mal. Algo estaba pasando mal. ¿Qué dice el versículo 3? El versículo 3. Léalo a la voz de 3. La Reina Valera o traducción viviente. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte. Dice, ¿qué se estaban preguntando? ¿Por qué permitió? ¿Qué se estaban preguntando? ¿Qué dice? ¿Cuál fue la pregunta? Díganlo fuerte. ¿Por qué permitió Dios? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué permitió Dios esta enfermedad? ¿Por qué permitió Dios este fracaso sentimental? ¿Por qué permitió Dios este fracaso económico? ¿Por qué permitió Dios esta situación? Ellos estaban preguntando, hermanos, y realmente aquí el problema era que el sacerdote y sus hijos se habían apartado de Dios. Y dice la palabra, ellos dijeron, traigamos el arca del pacto del Señor, si la llevamos con nosotros a la batalla nos salvará de nuestros enemigos. ¿Qué hicieron en el versículo 4? Léanlo todos juntos. ¿Qué hicieron en el versículo 4? Léanlo a la 1, a las 2 y a las 3. Ahora, dice, los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento. Su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaron los filisteos. ¿Qué es ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado, entraron en pánico, ¿no? Ellos dijeron, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vino el arca del pacto. Pero ellos no sabían que ya Dios no estaba en ese lugar. Fíjense, ¿por qué el arca del pacto no les dio la victoria al pueblo de Israel? ¿Qué pasó? O sea, ellos trajeron el arca del pacto porque el arca del pacto era un símbolo de la presencia de Dios. Ahora estaban llevando el arca del pacto y perdieron. Y murieron los sacerdotes. ¿Qué pasó? ¿Solamente el arca tenía poder? Dentro del arca había poder. Si tú llevas tu Biblia debajo del brazo, te ayudará. ¿La Biblia en sí misma tiene poder o no? Sí tiene poder. ¿Cuándo tiene poder la palabra de Dios, la Biblia? ¿Cuándo tiene poder la palabra de Dios? Cuando tú crees, cuando tú la conoces, cuando tú la confiesas. Pero cuando tú la llevas debajo del hombro solamente no va a hacer absolutamente nada.
El otro día, ciertamente, hermanos, la Biblia en sí presta más. La Biblia, nosotros debemos entender que esta es la palabra de Dios y esta es poderosa. Las palabras que están aquí tienen que estar en nuestro corazón y las debemos confesar. Yo conozco una iglesia que ellos, peleaban con la palabra. Ellos echaban fuera así, ¿no? Porque esa era la espada de Dios. Y ustedes se pueden reír, pero es verdad. Ahora, cuando tú conoces la palabra, la espada es la palabra que tú crees que sale de tu boca. Ahora, pero como un instrumento así. Ellos pensaban que el arca del pacto en sí el arca del pacto tenía poder. Ahora, ¿tenía poder o no tenía poder el arca del pacto? Sí tenía poder. Pero ¿por qué no funcionó ese poder? ¿Por qué no estaba o no estaba la presencia? ¿Seguros? ¿Por qué no se activó el poder de Dios? Porque fíjense, esa arca, en el capítulo 5, la próxima semana vamos a ver, esa arca se lleva los filisteos y el arca hace que Dagón, su rey, se cae de nariz, se rompe. Y a los filisteos les da tumores, les da cáncer, les da enfermedad, se mueren. ¿Tenía o no tenía poder el arca? ¿La Biblia tiene poder o no? Sí tiene poder. Pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no se activó? ¿Qué pasó? ¿Por qué el arca del pacto no estaba activa? Había desatado un juicio. Porque, hermano, Dios es soberano. Dios se va a manifestar de acuerdo a su voluntad. Ahora, vamos a decir, es que el arca se activa con la adoración. La pregunta es, el arca estaba con los filisteos y los mató. ¿Quién adoró para que el arca los matara a ellos? ¿Quién activó el arca? Nadie. Nadie adoró, sino que Dios en su soberanía, Él va a manifestar su voluntad cuando Él manifiesta su presencia. Va a manifestar su aprobación. Por eso en algunas personas la presencia de Dios lo bendice, lo prospera, lo guarda. En otras personas no le... En la misma iglesia tú vas a ver eso. Algunas personas la respaldan y algunas personas... Porque, hermano, la presencia de Dios te puede bendecir y te puede maldecir. Te puede sanar y te puede enfermar. ¿Por qué a unos los sana y a otros los enferma? ¿Por qué a unos los bendice y a otros los tiene en escasez y en necesidad? ¿Por qué creen? Dios te está mandando un mensaje. Cuando tú veas eso, tú tienes que preguntarle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué está sucediendo estas cosas? Dice la palabra, hermano, ellos dicen, cuando los filisteos vieron el arca, ellos pensaron, ¿no? Ya Dios llegó. Él nos va a respaldar. Y dice, hicieron un tremendo alboroto. Los filisteos se asustaron. ¿Qué dijeron los filisteos? Versículo 7, leanlo. ¿Qué dijeron los filisteos? Vamos a leerlo a la voz de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Samuel 4, 7. 1, 2 y 3, léalo fuerte. Versículo 8, ¿qué dice? Fuerte. Hermanos, fíjense, este es algo tan tremendo, ¿no? La gente se da cuenta que nosotros tenemos un Dios poderoso. Los hechiceros, miren, no deben hacer esto, ¿no? Yo hice porque era ignorante, ¿no? Yo cuando estaba estudiando en la universidad había una muchacha trujillana, era bruja. Nosotros le decíamos brujita, ¿no? Le decíamos mi bella genio porque ustedes han visto la que mueve la nariz y todo eso, ¿no? De la botella. Y esa muchacha le leía las manos a todo el mundo. Y yo no estaba bien en las cosas de Dios, estaba más o menos. Entonces, de repente yo voy y le digo, ¿y por qué no me lees la mano a mí? ¿No? Yo le estaba diciendo, a ver, léeme la mano. Y ella me decía, contigo no me decía. Yo decía, ¿por qué? No, contigo no. Tú sabes por qué no puedo leerte las manos, me dijo así. Y yo me reía, ¿no? Porque nosotros, hermano, cargamos la presencia de Dios.
Ellos saben quiénes somos nosotros, ¿o no se da cuenta usted? ¿Alguno de ustedes ha visitado a algún brujo, a alguien que le dé la mano? Nunca, a nadie. Qué bueno, les felicito. Tú sí. Mi mamá, antes. Pero ahora, usted si va, es como la bruja de Endor, ¿no? Cuando fue Samuel. ¿Cómo se dio cuenta la bruja que era Saúl? ¿Cómo se dio cuenta la bruja que era Saúl? Cuando él le dice, tráeme a Samuel, y entonces viene Samuel y ella se asusta y se da cuenta que de verdad, hermano, era Saúl y que era Samuel que estaba viniendo. En ese pasaje mucha gente dice, no era Saúl, no era Samuel, sí era Samuel, porque Samuel vino a traer una palabra profética. Entonces, hermano, los filisteos dijeron, estamos fritos. Y los hebreos estaban tan contentos por el arca del pacto. Estaban tan felices, dice la palabra que el griterío hizo temblar la tierra. Miren el versículo 5, lean el versículo 5, todos a la voz de 3. A la 1, a las 2 y a las 3, fuerte. Miren cómo gritaron, ¿no? Cuán poderosa fue su alegría. Pero hermanos, ¿por qué el arca del pacto no trajo victoria? ¿Qué había pasado? Dice la palabra en el versículo 10, así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su campo. Entonces los filisteos capturaron el arca de Dios, mataron a Ofni y a Finés, los dos hijos de él. Fíjese, hermanos, ahí se cumple una palabra profética. Ofni y Finés pudieron haberse arrepentido y Dios pudo haberles perdonado. Ahora, ¿y ese juramento que hizo Dios de que no les iba a perdonar? ¿Podría cambiar de opinión Dios? ¿Qué habrían hecho estos hombres para que Dios jurara que no les iba a perdonar? Por eso, hermanos, ahora, yo creo que tenemos que tener cuidado, porque ellos eran sacerdotes, eran líderes. Los que están en la alabanza tenemos que tener cuidado. Los que estamos en el ministerio tenemos que tener cuidado. No tenemos que, hermanos, ir contra los mandamientos. ¿Qué cosa habían hecho ellos? ¿Saben? ¿Cuál fue el pecado que Dios se enojó? Dice la palabra que ellos, hermanos, no respetaban las ofrendas del Señor. No respetaban. Cuando la gente estaba adorando a Dios, ellos no lo respetaban. Llámele la atención cuando hay gente en la iglesia chateando en pleno culto, en plena adoración. Llámele la atención, que se enojen y se vayan de la iglesia. Ponga orden en la casa de Dios. Nosotros tenemos que poner orden en la casa de Dios. Por eso cuando una persona está conviviendo con otra, le decimos, tienes que casarte. Y esa persona se ofende, pero es que tiene que hacerlo. Tienen que ordenar su vida. Porque estos hombres, hermano, el sacerdote dice que Elí sabía lo que sus hijos estaban haciendo y él no hizo nada. Bueno, les llamó la atención nada más. ¿Por qué no los corrigió? Nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros necesitamos, hermanos, ordenar las cosas. Porque Dios nos va a llamar la atención a nosotros los pastores. Y hay veces uno dice, no, es que me va a ver feo, me va a ver mal. No sé si les ha pasado. Es que después me voltea la cara. La pregunta es, ¿con quién quieres estar bien tú? ¿Con tu amiguito, tu amiguita o con Dios? ¿Tú quieres estar bien con los diáconos y dejar que los diáconos le peguen a sus esposas y hacer que los diáconos de tu iglesia le hagan abortar a su esposa y tú quedarte callado porque te diezman?
Hermanos, esto es lo que pasa en la iglesia evangélica, porque yo puedo hablar de la iglesia católica y del abuso sexual que hacen con los niños. Pero dentro de nuestra iglesia, las iglesias pentecostales le dicen a las personas, a las hermanas, no te cuides. Y cuando la hermana sale embarazada, la hacen abortar. Yo sé de personas que tienen 5 o 6 abortos en la iglesia, la esposa del diácono. No del diácono, del diablócono. Y ustedes saben que eso es lo que está pasando. Yo le digo, y ellos dicen, no deben usar métodos anticonceptivos porque eso no está en la palabra de Dios. ¿Qué? Yo siempre le digo, hermano, use sentido común. ¿Qué es más terrible? ¿Que tu esposa se cuide? ¿O que se embarace y que tú mismo lo lleves a abortar? ¿Qué es más? Yo le he dicho, por eso la gente, ¿no? Hay personas jóvenes que se han separado, se han divorciado. Yo le he dicho, mira, ¿sabes qué? Cásate. No, pero pastor, dice que no debo casarme. Y yo conozco una persona que le han dicho que no se debe casar y ya lleva con 5 amiguitas con la cual ha tenido relaciones sexuales. ¿Qué es más terrible? Que te cases y organices tu vida y vuelvas a comenzar tu vida matrimonial, o que tú pases de una hermana a otra hermana a otra hermana. Yo sé que esto, hermano, le va a causar a muchos de ustedes cólicos, pero esa es la verdad. Y nosotros tenemos que darnos cuenta qué cosa estamos haciendo dentro de la casa de Dios. Esa persona es joven, tiene que casarse. La Biblia dice, por causa del adulterio puedes divorciarte, sí. Y si ese hombre te pega, y si ese hombre te maltrata, varias veces te ha hinchado el ojo y no has ido a la iglesia, o a veces has ido con tus lentes negros, yo los he visto. ¿Verdad? La pobre con sus lentes negros. Y yo le he preguntado, ¿y qué ha pasado? No, me he golpeado. Seguro se ha encontrado con el puñete de su esposo, ha agarrado su mano y se ha caído encima del puñete de su esposo, seguro. Y ustedes se pueden reír, pero eso yo lo he visto. Y nosotros los pastores no podemos hacernos al de la vista gorda, porque el hermanito es el que te trae el diezmo. Tienes que corregir las cosas. Entonces dice la palabra del Señor que el arca del pacto se va a ir, hermano, porque ¿quién falló aquí? ¿La iglesia, los miembros o los líderes? ¿Quién falló? ¿Los líderes o la iglesia? Los líderes. Elí, sus hijos y todos los que estaban ministrando en la casa de Dios. Hermano, nadie tenía el valor para ponerlos en orden, para decirles, esto lo que tú estás haciendo está mal. Dice la palabra, mírenme, el versículo 12, todos juntos. Un hombre de la tribu de Benjamín corrió desde el campo de batalla y más tarde ese mismo día llegó a Silo. Había rasgado su ropa y echado polvo sobre su cabeza en señal de dolor. Elí esperaba junto al camino para oír noticias de la batalla, pues estaba tan preocupado por la seguridad del arca de Dios que le temblaba el corazón. Cuando llegó el mensajero y contó lo que había sucedido, el clamor resonó por todo el pueblo. ¿Por qué Elí estaba preocupado? ¿Por qué no tenía confianza en su corazón? ¿Por qué creen que no tenía confianza en su corazón? Porque él sabía, hermanos. Porque él sabía, dentro de su corazón sabía, es que me va a pasar esta situación, es que voy a tener esta situación. Él sabía. ¿Y saben qué cosa? Dice la palabra, y él preguntó, ¿no? ¿A qué se debe todo ese ruido? Entonces el mensajero corrió, versículo 14, que donde estaba Elí, quien tenía 98 años de edad y ya estaba ciego. Fíjese, hermano, esta conducta dice, ya estaba ciego. La palabra aquí, ciego, era una persona que no tenía, que ya no podía ver las obras de Dios. No solamente era una ceguera física. Cuando tú estás ciego, ¿qué pasa? Cuando tú estás ciego, tú no puedes comer por ti mismo. Bueno, muchos ciegos aprenden a comer, ¿no? No puedes, ¿qué más no puede hacer un ciego? No puede bañarse. No puede caminar. No puede ir.
Y la ceguera espiritual habla de eso. Una persona ciega, hermano, no puede caminar en los caminos de Dios. Una persona ciega no puede alimentarse con la palabra de parte del Señor. Una persona ciega no puede limpiarse porque no ve su pecado, no va a ver su suciedad. Lo tienen que ayudar. Entonces eso habla, dice, y este hombre estaba ciego. Y le dijo, acabo de llegar al campo de batalla, versículo 16. Estuve ahí mismo. ¿Qué pasó, hijo? Preguntó Elí. Israel fue derrotado por los filisteos, le contestó el mensajero. Masacraron a la gente, también mataron a sus 2 hijos, Ofni y Finés, y capturaron el arca de Dios. Cuando el mensajero mencionó lo que había sucedido con el arca de Dios, Elí cayó de espaldas de su asiento junto a la puerta. Se quebró la nuca y murió porque era viejo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y la Biblia dice que era demasiado gordo. O sea, este hombre ni siquiera ayunaba, no buscaba a Dios. ¿De qué habla la gordura? Y yo no quiero molestar, ¿no?, a los que están gorditos. Casi todos acá están flaquitos. Pero la pregunta es, no lo mires, José. Cuando dice estaba demasiado gordo, no solamente era una cuestión física. ¿A qué se estaba refiriendo? Hermano, era una persona que ya no servía en la casa de Dios. Miren, aquí pasa algo. Él tenía 98 años. Primero, él no había querido delegarla a otra persona. Él no le había querido pasar el batón a otra persona. Él quería acaparar el liderazgo. Si tú sabes que tú has llegado a cierta edad y tú no puedes pensar en tu sucesor, tú tienes un serio problema. Por eso nosotros debemos pensar en la persona que nos va a sustituir. Yo le decía a los jóvenes y a los adolescentes en Huancayo y para los que están trabajando aquí, ellos son la generación que nos va a sustituir y ellos tienen que aprender a buscar a Dios. Tienen que aprender a orar, tienen que aprender a ayunar. Porque, hermanos, cuando vamos a decir, yo creo que Dios viene en nuestra temporada, y si no viniera, tenemos nosotros que preparar la siguiente generación. Yo no puedo, 98 años, él debió haber pensado, tengo que darle la posta a alguien. Y él no pensó en Samuel, quien levantó a Samuel fue Dios. Y Samuel era chiquito. Pero dice la palabra, antes que se apagara la lámpara de Jehová, Dios levantó a Samuel. La lámpara de Jehová está hablando de la presencia de Dios. Y dice la palabra, este hombre era de 98 años. No había querido buscar un sucesor. Y no le había enseñado a la siguiente generación a buscar. Por eso nosotros debemos enseñarle a la siguiente generación a buscar a Dios. Debemos enseñarle a la siguiente generación a amar a Dios. Háblele, hermano. Ellos están dispuestos a escucharlo. No diga, no van a hacer caso. No. Prepara a la siguiente generación. Prepara a los jóvenes, a los adolescentes. Háblales de buscar a Dios. Yo le decía al líder de jóvenes de la iglesia principal, no, que vamos a jugar. Está bien, yo no tengo problemas en jugar, pero enséñanos a buscar a Dios, a encontrar su propósito en Dios. Yo vengo de una iglesia donde todo era juegos. Yo también. Todo era juego. La reunión de jóvenes era juegos y hablar de chicos y de chicas, de los sentimientos. ¿O no, Fío? ¿Será? Las iglesias cristianas vamos a celebrar Halloween. Imagínate el nivel de revelación. Y eso es culpable su pastor, su líder espiritual. Eso no es culpa de los miembros de la iglesia. Lo que pasa en esta iglesia, yo soy el responsable. No es, hermano, el primer responsable de la iglesia y después van a ser los líderes y después los miembros de la iglesia. Lo que pasa en tu grupo familiar, tú eres responsable. Lo que pasa en la alabanza, tú eres responsable. No podemos culpar a otras personas. Dios por eso te va a decir, ten cuidado. Y dice la palabra, el versículo 19, miren cómo viene el juicio de Dios, ¿no? La nuera de Elí, esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró de que había capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró en trabajos de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron.
tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? La Reina Valera dice Icabod significa traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y su madre. Y dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Fíjese, una de las cosas que debemos cuidar en nuestra vida, en la iglesia y en el trabajo que estamos haciendo, es que Dios no se va. Cuando Dios se va, realmente, hermano, nuestra vida no tiene sentido. Cuando la presencia de Dios se aparta de nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuándo se aparta de nosotros? Muchas veces, hermano, Dios no se va a apartar de repente, de la noche a la mañana, ¿no? Él va a tener paciencia con nosotros. Hay cosas que Él nos va a decir, deja eso, no hagas aquello. Y entonces tenemos que ser obedientes, ¿no? Y a veces luchamos, ¿no? Vamos a luchar con situaciones en nuestra vida. Pero cuando Dios llega a un colmo, ¿no? Hay un colmo que Dios llega y dice, se acabó. Yo le pregunto, ¿conoces el colmo de Dios? ¿Cuándo llegamos al colmo a Dios? ¿Sabes? ¿Alguna vez le has llegado al colmo a Dios? Nunca. Yo recuerdo que a mí el Señor me castigó. Me estaba hablando y yo estaba terrible y a mí me entró y el Señor mandó una enfermedad sobre mí. Yo recién estaba entrando a los caminos del Señor y yo recuerdo que yo decía, no, ni las hojas de los árboles se mueven, sino es la voluntad de Dios. Y yo hacía cosas pensando que era la voluntad de Dios. Y Dios me habló fuerte sobre una persona. Y yo recuerdo que esta muchacha era de la nueva era. Y a Dios me había hablado que no. Y yo insistía con ese asunto. Hasta que yo me enfermé. Me llevaron al hospital y me hicieron todas las pruebas y no tenía nada. Llegaba a mi casa, comenzaba a temblar. ¿Usted ha visto cuando el perro tiene distemper? Así. Y vomitaba todo, hasta el agua que me tomaba. Fiebre, no podía. Pero era terrible lo que me estaba pasando. Y otra vez me llevaban de emergencia y no tenía nada. 1 mes, 2 meses, 3 meses, yo ya no soportaba. Yo estaba... Hasta que escuché una prédica y el predicador decía, arrepiéntete porque Dios te ha advertido y no has hecho... Pero era una cosa para mí la palabra, ¿no? Por eso si tú estás escuchando esta palabra es para ti. No digas, no, esto lo voy a mandar a alguien que debe escuchar. No, esa palabra es para ti. Y cuando el predicador dijo eso, hermano, yo comencé a llorar y a arrepentirme, Señor. Y mi madre me llevó donde un pastor que oraba, echaba fuera demonios y oraba por los enfermos. Y cuando él ora por mí me dice, tienes un toro que te está abrazando, me dice, no, te tiene aprisionado. Y oró, hermano, y reprendió a Satanás y el toro me suelta. Y en ese mismo día yo comienzo a comer y yo no vuelvo al hospital. Pero habían pasado 6 meses, mis costillas se veían, yo me contaba las costillas, me miraba en el espejo y toda mi cara se había chupado. Yo estaba bien asustado porque no me encontraban nada. Y era la mano de Dios. ¿Conoces la mano de Dios, el juicio de Dios? ¿O todavía no conoces el juicio de Dios? Y yo le decía el otro día en la clase y les decía, si Dios no te ha ofendido, si Dios no te ha hecho doler, resentir, tú todavía no conoces a Dios. ¿Te has encontrado con Dios? ¿Has recibido el chicote de Dios o todavía? ¿Quién ha recibido chicote de Dios? Levante la mano acá, que sabe que es chicote de Dios. Nadie. Ustedes son obedientes, seguro. Gloria a Dios, hermano. De verdad que ángeles, de acá veo sus coronas y sus alas, ya están queriendo volar. No esperen que Dios hermano, de verdad. Puede parecer una broma, pero a mí me agarró el Señor y me sacó la mugre. Yo conozco la mano de Dios. Ahora, viene porque a veces somos tercos, ¿no? Ahora, recuerda, Dios dice, ¿qué dice? Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 6, con el que dice la palabra de Dios. Y a Proverbios también de hoy, ¿no?
Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Desde el versículo 4 lo vamos a leer, ¿está bien? Vamos a leer, o en la traducción viviente igual, vamos a leer en la traducción viviente. Hebreos 12, del 4 en adelante. Quiero que lo lean conmigo. Y con esto vamos a concluir esta enseñanza. A la 1, a las 2 y a las 3. Fuerte. Hebreos 12, versículo 4. Todos juntos. 1, 2 y 3. Porque Dios les habló a ustedes como a hijos. Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como los hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. La Reina Valera, ¿qué dice? Dice, porque el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota. ¿Saben qué significa azotar? ¿Te han azotado alguna vez? ¿Quién te azotó a ti? Ella. ¿Con qué te ha azotado? ¿Con correa? ¿Con 3 puntas o no? ¿Te han azotado a ti o no? Sí, a ti. A todos. ¿A ti, Calito, te han azotado o no? Dice, mire la palabra, ¿no? Versículo 7 en la Reina Valera. Si soportáis la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿sois qué? ¿Qué es un bastardo? ¿Qué es un bastardo? Un hijo ilegítimo, un hijo que no tiene padre, que no se conoce a su padre. Es un piraña. ¿Se acuerdan del piraña espiritual? De eso estamos hablando. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie lo corrija. Yo, hermanos, me recogí unos 10 pirañas de la calle. Esas eran unas balas, de verdad, no querían sujetarse a nadie. Vivían en la calle. Nosotros les alquilamos una casa, les compramos una cajita de lustrar zapatos, pero al final, hermanos, con la palabra ellos estaban comenzando a cambiar. No sabía quién era su papá y su mamá. Hay niños de la calle y niños en la calle. Y ahí tú te das cuenta de que mucha gente no quiere cambiar su vida. Y crecen toda su vida así. No pueden cambiar. Viven en la calle, o sea, sin reglas. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener reglas en nuestra vida. En la iglesia. Para nuestro bien. Las reglas no es para que te sientas mal. Las reglas, los mandamientos son murallas de protección para ti. ¿Cuántos de nosotros hemos ido hemos pasado, vamos a decir, aquí un puente grande en Lima, Puente Trujillo, en Huancayo es el Puente La Breña, a los costados, ¿qué cosa hay? Barandas. ¿Para qué son las barandas? Para protegerte, para que no te caigas. Y los mandamientos y las reglas de Dios son barandas en tu vida para que no te mates. Dios dice, camina por aquí, porque si tú te sales te vas a morir. Así es que deja de quejarte de los mandamientos. Ay, qué difícil es que me pica mi pie, quiero ir a la discoteca. Te están hablando a ti, que me estás viendo. Y cuando Dios te manda cosas, no te manda para molestarte. No es que dice, ya, hoy día a Lucho lo voy a fastidiar para que se enoje, le voy a molestar, le voy a mandar a que haga cosas. No, o sea, cuando Dios nos manda cosas, nos manda para nuestro bien. Los mandamientos son para nuestro bien. No es para nuestro mal, no es para dañarnos, es para nuestro bien. Entonces, no dejemos que la presencia de Dios se aparte de nuestras vidas. Lamentablemente, Dios tuvo que juzgar. ¿Nos perdonará el Señor cualquier situación, circunstancia que hayamos vivido? Sí.
Tengamos el corazón humilde y suficiente para decir, Señor, perdóname, ayúdame. Hasta dice, hermano, Acab se arrepintió. Acab, ¿sabe por qué? Yo leí cuando dije Acab se arrepintió y Dios dijo, ¿no has visto a mi siervo Acab? Yo decía, ese sinvergüenza. Yo decía, pero hasta ese sinvergüenza Dios lo perdona, de verdad. Y uno dice, wow, si a él se lo ha perdonado, yo soy un ángel. No, yo soy un bebé de teta al lado de ese. Porque, hermano, Acab era terrible. Y dice el profeta, ¿han visto a mi siervo Acab cómo se ha arrepentido? Y Dios lo había perdonado, ¿no? Si los ángeles se hubieran arrepentido, ¿qué hubiera pasado, Carlos? Hubiera perdonado. Pero esos tipos querían tomar el cielo a la mala, querían sacar a Dios. Ellos no se dieron cuenta que con quién estaban tratando. Yo no sé, ¿no? Cómo se embruteció su sabiduría. ¿Cómo tú vas a pretender sacar a Dios del cielo, tomar el cielo por el asalto? O sea, no sé, se corrompió su mente. Es como que dice, no, es como una hormiga viene acá y cree que la hormiga me va a vencer, me va a matar, ¿no? Y tú dices, ¿esta hormiga qué tiene? Y entonces tú la tiras y sigues fastidiando a la hormiga, y lo que vas a hacer, lo pisas, ¿no? Ya está. ¿En qué mente le cabe a la hormiga que va a poder matarme a mí? Y eso, Satanás no se dio cuenta de eso. Así que esta noche, póngase de pie, vamos a orar. Yo quiero orar por ti. Yo quiero pedir a Dios que Dios te advierta. Así dice la palabra. Dios usó a Samuel para advertir a Elí, para que el pueblo de Dios no fuera destruido. Así que en esta noche yo quiero orar por ti. Yo quiero bendecir al Señor. Yo quiero pedirle a Dios que te ayude. Si tú te has apartado y has hecho tonterías y locuras aún en la casa de Dios, esto no es para la gente inconversa. Esto es para personas que están sirviendo a Dios, que han tomado en poco las cosas de Dios. Y eso es para nosotros los que estamos sirviendo al Señor. Si tú has tomado en poco el ministerio, el llamado de Dios, el servicio de la casa, pídele perdón a Dios. No esperes que la presencia de Dios sea parte de tu vida. Así que esta mañana, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, aún por nosotros mismos, para que guardes nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que podamos entender que tú eres un Dios santo, poderoso, eres un Dios grande. Señor, es un Dios temeroso y debemos tener temor tuyo, Señor. El temor de Dios tiene que estar en nuestro corazón. Declaramos una palabra de bendición, una palabra, Señor Jesús, poderosa sobre tus hijos, Señor, en esta hora. Bendigo sus vidas, Señor. Y te pido, Señor, que nos hables a través de los profetas. Podamos entrar en razón cuando estemos andando, Señor, Padre, en contra de tu palabra, haciendo cosas que van a enojar tu corazón, Señor. Perdónanos, lávanos con tu sangre, límpianos con tu poder. Os bendecimos, Señor, en esta hora. Padre, ayúdanos, Espíritu Santo. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho.